Todos conocemos a alguien que ha perdido su trabajo por la pandemia o una empresa que ha tenido que cerrar. De los efectos de esta crisis económica que causó el COVID, oímos todos los días, pero la pregunta del millón es, ¿cuánto nos tomará salir de ella y eso de qué va a depender? Lo único que diría es que en este momento solo sabemos lo que ya nos ha pasado, no sabemos qué nos puede seguir pasando, digamos, porque todavía hay demasiada incertidumbre. Colombia lleva 20 años sin vivir una recesión. El punto es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. La razón obvia por la que es tan difícil saber qué sigue es que la pandemia es impredecible. No se sabe si habrá un rebote de COVID, no se sabe cuándo habrá una vacuna disponible en Colombia, ni si hay que hacer otra vez cuarentenas. Con esas dudas, será muy difícil predecir qué va a pasar con la economía. Para hablar de cómo puede ser lo que sigue, los economistas suelen acudir a un abecedario, una letra que muestra cómo se moverá el Producto Interno Bruto, un indicador que es clave porque mide todo lo que se produce en el país y que tiene una relación directa con los empleos y la pobreza. Hay crisis que se recuperan en V, lo que implica que la economía vuelve en poco tiempo a como estaba antes del golpe. También se habla de recuperaciones en U, en los que se demora un poco más la recuperación, o de otras en W, en las que la economía se recupera un poco y luego vuelve a caer antes de volver a subir, o en L, cuando la economía cae y no logra recuperar el nivel que tenía antes o tarda mucho en hacerlo. Para esta crisis, el gobierno pronostica una V, en la que en 2021 el PIB vuelve a estar como estaba antes del COVID. Pero para los economistas con los que hablamos, el futuro pinta más como una U o una W, con un 2021 menos bueno de lo que espera el gobierno. Hay un consenso. Este año va a ser muy malo. Ya en el segundo trimestre la economía cayó 15.7% y el próximo lo va a ser menos, pero recuperar el empleo y los niveles de pobreza previos a la pandemia podría tomar varios años. ¿Cuántos años? Es algo que dependerá de varios factores. Uno de esos factores será la reactivación de las empresas, que en los últimos meses han vendido y producido mucho menos y han empleado muchas menos personas. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, hay más de 2.600 empresas que están en riesgo de quedar insolventes, es decir, quedar sin plata para funcionar por causa del COVID. Que no se quiebren es clave, porque entre más empresas cierren, es más difícil recuperar el empleo y hacer que la economía vuelva a crecer. Si una empresa cesó sus actividades, pero no cerró, es decir, no se liquidó, no desapareció como entidad, aún así es lento su retomar y lo es porque tiene que volver a armar toda su red. De nuevo, una empresa no es una unidad solita, sino que tiene toda una red de interacciones, depende de que sus proveedores estén allí, depende de encontrar sus clientes y eso es algo que toma tiempo. De la mano de este factor relacionado con la oferta está el siguiente, que es la reactivación de la demanda. Para que estas empresas logren recuperarse, también es clave que haya hogares que puedan y quieran comprar lo que producen. El lío es que con los despidos y la reducción de los ingresos, las personas tienen menos plata para gastar, como pasa en cualquier crisis. En este caos, encima, la pandemia puede cambiar nuestro comportamiento y por ende lo que consumimos y cómo lo hacemos. Es decir, que puede que el COVID haya transformado el tipo de cosas que nos gusta o que estamos dispuestos a hacer o las cosas en las que queremos gastar. Las empresas son el resultado de que hubo gente que en algún momento decidió producir cosas y se dedicó además a tratar de construir una cosa que es mágica o casi mágica, y es que hubiera otra gente que se las comprara. Solamente cuando se produce la magia de que hay gente que quiere producir cosas y hay otra que la quiere comprar, las empresas son viables. Lo que ocurre es como un efecto dominó. Si cae la actividad de las empresas, se cae el empleo y aumenta la pobreza. Y si aumenta la pobreza, menos personas están en capacidad de comprar cosas. Y es aquí donde el gobierno entra a jugar un papel muy importante. El gobierno puede acelerar la economía si ayuda a jalonar esa demanda y esa oferta. Digamos, no hay una agenda mágica, sino que hay un conjunto de medidas que hay que tomar. O sea, si vamos a ver el lado de los hogares, también tenemos que ver el lado de las empresas porque se retroalimentan los dos. Hay unas, digamos, reformas que Colombia tiene que hacer para facilitar también ese proceso. Hay una, en ambos lados, o sea, tienes que facilitar el proceso en el tema laboral, por ejemplo, más flexibilización para que haya más generación de empresas, para que sea más fácil
contratar a la gente. Además, el gobierno puede ayudar a las empresas para que no cierren con medidas como darles créditos o subsidios para mantener los empleos, o renegociando el pago de los impuestos, o incluso comprándoles cosas como tapabocas o mercados y contratando sus servicios. Al mismo tiempo, las medidas que tome o mantenga para impulsar el consumo serán clave. Por ejemplo, mantener los subsidios que creó con la pandemia para que los más vulnerables puedan comprar al menos cosas básicas como comida. Claro, ahí el problema es que el gobierno tiene un presupuesto limitado y tendrá que escoger muy bien dónde pone la plata. Además del gobierno, hay otro factor que es el mercado internacional. Nuestra economía no es una isla, sino que depende de lo que pase con otras economías. Por ejemplo, si el precio del petróleo sube, el gobierno tendrá más ingresos para poder invertir más. O si los Estados Unidos le empiezan a comprar menos cosas a China, las empresas colombianas tienen el chance de aprovechar la oportunidad para vender más en los Estados Unidos. También puede que la distancia entre países que creó el COVID termine por potenciar o abrir oportunidades en el mercado regional y latinoamericano. Por ejemplo, hay empresas que producen cosas para América Latina, pero tienen sus plantas principales en Europa, Asia y Estados Unidos, que ahora quieren trasladar algunas de sus plantas a la región. De acuerdo con ProColombia, que es la entidad que se encarga de promover nuevas inversiones en el país, ya han contactado a 15 de esas compañías que podrían abrir sedes acá. El último factor que determinará cuánto nos demoremos en salir del hueco es el efecto particular que ha tenido la pandemia sobre algunos sectores que son claves para la economía. Por ejemplo, el caso del turismo. Con el COVID, los hoteles tendrán que gastar más en desinfección y limpieza y las aerolíneas tendrán que cumplir protocolos que incluyen tapabocas y antibacterial para los pasajeros, además de que seguramente tendrán cupos más limitados para asegurar el distanciamiento. Eso implica que sus servicios serán más costosos y menos personas podrán pagarlos, o que tengan que cambiar lo que hacen y cómo lo hacen. Solo estos sectores, sumados a los restaurantes, que es otro de los directamente golpeados, emplean a más de 3,5 millones de personas. Y no es que se vayan a acabar, pero sí tienen que hacer las cosas diferente y aún no se sabe esto cómo le va a pegar al empleo. Eso sin contar otros sectores, como los cines, las discotecas o los organizadores de eventos que están en la cuerda floja mientras tengamos que mantener el distanciamiento físico. Y también hay nuevas formas de hacer negocio, por ejemplo, este mundo de la entrega de mercancías a domicilio, restaurantes a domicilio, etcétera. Eso de pronto es una actividad que se va a mantener más activa que lo que fue en el pasado. Dicho sea de paso, es una actividad que también tiene un impacto sobre el empleo que no es despreciable. O sea, aunque obviamente ahí viene a sustituir quizá otro tipo de empleo. O sea, ¿cuánto, digamos, de las nuevas formas de empleo reemplazan viejas formas? Es una pregunta pendiente. Y hay otro sector al que la pandemia le abrió oportunidades para crecer, el de la tecnología y el mundo digital. No solo por las nuevas herramientas virtuales para trabajar o reunirse virtualmente, sino también por la compra electrónica y la posibilidad de avanzar en la facturación electrónica, algo que puede ayudar a registrar más ventas y evadir menos impuestos. De hecho, en los meses de pandemia, algunas de las metas a 4 años que tenía el gobierno para que los colombianos usáramos más tarjetas de crédito y débito y transacciones por Internet se cumplieron. Las transacciones por Internet pasaron de 41% al 59% del total de las transacciones bancarias. Una crisis en todo caso le pega a todo el mundo, pero no de la misma manera, y mientras se decanta el futuro afectará más a los que menos tienen. Esas personas que antes de la pandemia eran pobres o tenían justo lo suficiente para sobrevivir. En los últimos 10 años, Colombia ha sacado a 5 millones de personas de la pobreza, gracias a programas sociales del gobierno y sobre todo a que la economía había logrado crecer. Todos los pronósticos muestran que Colombia tendrá un 2020 de recesión económica y que esta pandemia transformará nuestra economía. En últimas, la historia recordará a este gobierno y a esta generación por cómo lidió con esta crisis del COVID.